En el Centro Cristiano Pentecostal amamos a Jesucristo. Así que somos la Iglesia de la Gracia, porque alertamos claramente lo que es el pecado, pero anunciamos con voz más fuerte que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. En Cristo hay perdón, restauración y abundante gracia y favor. somos la Iglesia de la Biblia. Así que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos la Iglesia de la sombra, porque somos un árbol que ante las inclemencias de la vida ofrece fruto abundante y fresco. Sombra delicada y serena a todo aquel que viene a reposar bajo nuestro regazo. Porque somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Mientras la comunidad local y mundial se une para hacer frente a la situación del coronavirus, el Centro Cristiano Pentecostal busca promover la salud en toda su comunidad. En momentos como este, no nos asociamos con el miedo, sino que elegimos apoyarnos en la fe y la esperanza, así como practicar la sabiduría y la seguridad, haciendo un esfuerzo para poder estar unidos y reunidos en un mismo sentir. Es por eso que a continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes cumplir para que usted y su familia se mantengan protegidos. Lava tus manos frecuentemente. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Contar con alcohol o gel antibacterial también es una excelente alternativa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga el distanciamiento social. Mantén al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente de aquellas que tosan o estornuden. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Dios les bendiga. Esperamos en el nombre de Cristo Jesús que la gracia y la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Esto es Restaurando el Sistema. Hemos estado estudiando el libro del Evangelio según San Juan y tomando las verdades esenciales del Evangelio de Jesucristo, verdades que nos hacen estar firmes en la fe. Y hoy llegamos al final, con el capítulo 18, 19, 20 y 21. Los 4 evangelios registran el arresto, el juicio, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y hago referencia a que los 4 evangelios lo registran porque el nacimiento de Cristo no lo registran los 4 evangelios. Lo registra Mateo, pero en Marcos no está registrado, por ejemplo. ¿Por qué entonces este evento de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo sí lo registran los 4 evangelios? Porque es el evento más importante de lo que vino a ser Jesús acá a la tierra. La obra de Cristo fue completada con su muerte, su sepultura, su resurrección. Es lo más importante y los cuatro evangelistas lo registran claramente y con todo detalle. Es el evento más importante de la obra de Cristo acá en la tierra. Vamos a hacer un repaso de algunas cosas importantes que a nosotros nos parecen más relevantes, pero antes de eso vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias por enviar a Cristo como único y suficiente Salvador. Gracias porque murió y resucitó y derramó su sangre preciosa para perdonar y liberarnos a nosotros del pecado. En el nombre de Jesús, que tu verdad hoy nos hable, que tu verdad nos restaure y nos levante. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Vamos a ver, en el libro del Evangelio de Juan voy a darte un repaso breve. Estudia conmigo allí o ve conmigo allí en tu Biblia. Capítulo 18, arresto de Jesús. Capítulo 19, encontramos entonces a Jesús delante de Pilato. Pilato le interroga y ahí vamos a ver algunas cosas interesantes. El capítulo 20 cuenta la resurrección de Cristo y el 21, luego de que Cristo asciende al cielo, allí vamos a tener también detalles importantes de lo que es o de lo que será o de lo que puede ser nuestro cuerpo glorificado. Capítulo 21, el Señor está unos días con sus discípulos luego de que resucita. Está con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo transformado, ese cuerpo el cual nosotros, cada hijo de Dios, esperamos en el día de la resurrección, en el día del arrebatamiento. Pero vamos a ver acá, arresto de Jesús, capítulo 18. Lo más importante y lo que quiero que notemos en este capítulo es que Jesús no huye de lo que le va a suceder. Jesús no se esconde. Jesús hace lo mismo que hacía frecuentemente, pero ya sabemos que el evangelista nos dijo antes, en capítulos anteriores, el Señor sabía que su hora había llegado. Por eso es que al final hace una oración por sus discípulos, como vimos la semana pasada, les establece algunas cosas a ellos más claramente y ya entonces Él sabe que están a punto de venirlo a arrestar para juzgarlo, para crucificarlo. Pero en esta escena nosotros vemos al Señor con sus discípulos en un huerto, en el huerto donde Él iba frecuentemente con sus discípulos. Judas, el traidor, va con unos soldados a buscarlo. Y el Señor allí, fíjense que cuando preguntan, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Él se presenta y dice, yo soy. Me llama la atención que cuando Él dice yo soy y da la palabra y dice yo soy, los soldados caen a tierra por el poder de Jesús, pero aunque se cayeron, ellos no le reconocieron allí como Jesús, como el Salvador, y se cayeron. Eso dice la palabra. Léete el capítulo 18 completo, específicamente verso 6 dice eso. Bueno, en ese trajín de cosas que pasan, Pedro, queriendo defender a Jesús, saca la espada, le corta la oreja a uno de los soldados, a uno de los servidores allí de los soldados, pero el Señor, aquí no lo registra en los otros evangelios. El Señor toma la oreja y se la pega. Hay un milagro que esta gente ve, que el propio Malco ve, el propio afectado. Y de todos modos no reconocen a Jesús como único y suficiente Salvador. ¿Qué nos enseña esto? Pues esto nos enseña que no todo el que se cae va a ser transformado. No es evidencia de una transformación. Y no todos los milagros son hechos por el Señor de pura misericordia. Sí, para que la gente crea, pero muchas veces esos milagros no producen creyentes. De manera que tenemos que orar para que haya milagros, pero que esos milagros produzcan creyentes en Cristo. Aunque el Señor va a seguir haciendo milagros por misericordia, porque su misericordia hoy es eterna, es grande, es infinita en el tiempo de la gracia, el tiempo que estamos viviendo. Pero los milagros no siempre van a dar una cosecha de almas. Nosotros queremos y oramos, y yo oro que los milagros, las señales, ¿sea para qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado y la gente se arrepienta, se convierta al Señor. Oramos por eso. Ahora, quiero leer contigo
capítulo 18, verso 11, en la misma escena que estamos describiendo. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y este texto, cuando el Señor dice, la copa que el Padre me ha dado, Pedro, no la he de beber. Por favor, así no se resuelven las cosas, Pedro. Este texto me dice que el Señor no huye de su responsabilidad, de su compromiso. El Señor nos ama y el Señor desde que estaba en la tierra, Él sabía para lo que había venido. El Señor no rehúye el compromiso, no rehúye al sufrimiento. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ahora nosotros no vamos a ser crucificados, gracias a Dios, porque Él ya lo hizo. Pero ¿cuántos cristianos hay que rehuyen su compromiso, a su compromiso? Y nuestro compromiso es amar al Señor, servir al Señor. Si el Señor nos escoge, nos entrega un trabajo, hacerlo para su gloria, para su honra. Su compromiso es llevar la paz, buscar la paz, seguirla. ¿Cuánta gente nos rehúye a ese compromiso que Dios le ha entregado en sus manos? Yo vengo a decirte hoy, tienes que ser como Jesús, no rehuyas al compromiso que Dios te ha entregado. Acéptalo, recíbelo y cumple tu compromiso por amor primero a Jesús, por amor a Dios, pero eso te va a traer bendición a tu vida. Cristianos comprometidos necesitamos hoy, comprometidos con la obra del Señor, comprometidos a entregar sus vidas para que la iglesia de Cristo siga adelante. Que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús yo oro por eso. Ahora seguimos en el capítulo 18 y hay otra cosa que los evangelistas no niegan. Todos los evangelistas registran cuando Pedro niega a Jesús. El Señor ya se lo había advertido. Pedro, tú me vas a negar, tú me vas a negar. Pedro insistía que no, pero al final nosotros encontramos a Pedro, sí, siguiendo escondidas a Jesús, porque a Jesús lo arrestan, se lo llevan, primero se lo llevan a casa del sumo sacerdote y entonces allí le pregunta el sumo sacerdote, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú dices? Pero no encuentran nada en contra de él. Ellos ya tenían un plan para hacerlo morir, eso venía de Dios. Ahora, con Pedro, los evangelistas no esconden que Pedro le negó, pero nosotros vemos a Pedro en el libro de los Hechos, cuando él está lleno del Espíritu Santo, cómo fue el primer predicador y el primero que predicó y se convirtieron como 3,000 personas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no niegan los evangelistas que Pedro negó a Jesús? Ese pecador lo negó. Mira, y ahora el Señor lo levanta y lo utiliza de esa manera. Pudieron decir algunos, pero no es lo que importa. Lo que importa, y no se esconde que Pedro negó a Jesús, porque Pedro después se arrepiente. Se arrepiente. El Señor entiende la debilidad, el miedo, la situación de angustia que estaba viviendo Pedro. Era una situación, si nosotros nos ponemos en la escena, nos ponemos en los zapatos de Pedro, quizás nosotros la hubiéramos hecho mucho peor. Pedro niega a Jesús, pero Pedro se arrepiente. Se arrepiente y nosotros al final vamos a ver que Pedro y el Señor están hablando. Y el Señor le dice, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y el Señor conoce el corazón. El Señor entiende la debilidad y el Señor conoce un corazón arrepentido. Arrepentimiento es tener dolor por el pecado cometido, reconocerlo, pedir perdón y volverse en el sentido contrario. Pedro lo negó, pero Pedro se arrepiente y lo ama. Y al final de los días de Pedro, Pedro da su vida por el Señor Jesucristo. De manera que el Señor entiende nuestras debilidades. Pero acuérdate, hay oportunidad. Si te arrepientes, confiesas, te vuelves del pecado, el Señor puede hacer grandes cosas contigo como las hizo con Pedro. Así que hay que levantarse y seguir hacia adelante.
Más adelante nosotros encontramos en el capítulo 18, verso 36, en esta ocasión Jesús está delante de Pilato y el Señor le dice algo tan importante a Pilato que nos muestra una verdad eterna. Verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué nos enseña esto? El Señor sabía la pelea que Él tenía que dar y sabía cómo darla. El Señor sabía y establece una verdad que cada uno de nosotros, cada discípulo del Señor debe entender para tener éxito y para tener la bendición de Dios. Porque finalmente lo que queremos es la bendición de Dios. Nuestro reino no es de este mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no militamos conforme al mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No es igual un cristiano en el mundo que alguien que no conoce a Cristo. Nosotros tenemos en toda nuestra manera de hacer, de vivir, en toda nuestra cotidianidad, nuestra misión es honrar al Señor. En lo que hagamos, hay que seguir con la vida, hay que seguir con el trabajo, hay que seguir con las cosas, pero siempre honrando al Señor y no haciendo lo mismo que hace el mundo. Los cristianos en todo lugar deberíamos ser los mejores, los más excelentes por el esfuerzo, por el trabajo, porque nuestra inteligencia, nuestras fuerzas vienen del Señor. Pero no tenemos éxito porque nosotros pretendemos luchar nuestras guerras, nuestras batallas, nuestros días. Pretendemos vivirlos igual que los vive el mundo. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Bueno, el domingo es para descansar y toda la gente se va a descansar. Y bueno, cuando se podía ir a la playa, la gente tomaba los domingos para ir a la playa. ¿Qué es eso? Estar en la iglesia. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Y yo no entiendo. Y nunca lo entendí y no lo entiendo ahora. Cristianos que dicen, uy, qué fastidio, otra vez el domingo para la iglesia. Tú no eres cristiano. Tú no entiendes, tú quieres comportarte igual que se comporta el mundo, está bien, eres libre, puedes ir a la playa. Pero tú decides, vas a la playa, descansas o vienes a adorar al Señor. Y es por poner un pequeño ejemplo, no somos iguales que los otros, somos diferentes. Nuestro reino no es de este mundo. Y yo te digo, en la medida que nosotros honremos al Señor, honremos la obra del Señor, hagamos las cosas diferente a lo que el mundo hace, en esa medida seremos bendecidos. Por favor, entiende, nuestro reino no es de este mundo. Las luchas, la vida, las batallas, no debemos lucharlas, vivirlas igual que las vive el resto del mundo. Nuestra confianza viene del Señor y nuestra bendición viene del Señor. Hoy cuando el mundo está confundido, cuando el mundo no sabe qué hacer, nosotros nos refugiamos en Cristo. Sabemos que no dependemos del reino de este mundo y sabemos que a pesar de todas las cosas, nosotros seremos bendecidos. Sobre nosotros resplandecerá la luz del reino del Señor. Y hay algo que yo siempre he declarado y nosotros lo hemos declarado. En tiempo de hambre seremos saciados, porque nosotros no dependemos de este mundo. Es lo que dice la Biblia. Nosotros dependemos de nuestro Rey, de nuestro reino. Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Por favor, entiende, no somos iguales. No tomamos la venganza por nuestras manos, tenemos quien nos defienda. Y así, una serie de cosas que podemos explicar y enseñar acerca de nuestro reino diferente del reino del mundo. El Señor sabía lo que tenía que hacer
Y el Señor dijo, yo puedo llamar ángeles mis servidores y enseguida obtengo la victoria conforme al mundo, pero no conforme a lo que el Señor quería. Así que nuestro reino no es de este mundo. Seguimos en el verso 37 y leo, dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Escucha esto, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahí empieza una discusión. ¿Qué es la verdad? Pregunta Pilato. No encuentro la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y Pilato tenía la verdad enfrente. Jesús era la verdad. Pero hay una declaración que el mismo Jesús hace. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo convenza a esos corazones. Todo aquel a quien el Señor escoja, todo aquel que quiera escuchar a Jesús lo va a encontrar, va a saber dónde está la verdad. Uno tiene el deber de predicar, de decir la verdad. El que es de la verdad va a seguir la verdad. El que no es de la verdad no va a seguir la verdad. Así que Dios nos ayude. Bueno, sigue hablando allí Jesús con Pilato y en el verso 10 y 11 dice Pilato, en el verso 10, capítulo 19, verso 10 es lo que vamos a leer. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Otra verdad importante. La autoridad sobre todas las cosas la tiene Dios. Pilato le está diciendo a Jesús, bueno, ¿qué te pasa? Tú no sabes que yo te puedo crucificar, yo te puedo matar, yo tengo el poder. El Señor le dice Pilato y nos dice a cada uno de nosotros y le dice al mundo, no se confundan, no se confundan. La autoridad es de Dios. Dios hace lo que quiere, conforme a sus propósitos. Yo oro y tiene que ser esa tu oración. Señor, que vivamos en tu voluntad, que vivamos en tu propósito, porque allí nosotros vamos a encontrar que el Señor, que tiene toda autoridad, hace lo que quiere. Va a cerrar la puerta que Él sabe que tiene que cerrar, pero va a abrir puertas que Él sabe que tiene que abrir para que su propósito se cumpla. Y Jesús lo sabía, Jesús en medio de todo ese sufrimiento sabía, hey, todo lo que está pasando está en la sola potestad de mi Padre y yo sé para lo que he venido. Toda autoridad es de Dios. Mira, mi hermano, no importa lo que quieran hacer en contra de ti. Si tú estás en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, nadie ni nada puede levantarse en tu contra. Que el Señor nos ayude a estar firmes en esta verdad. Bueno, finalmente llevan a Jesús a la cruz, le crucifican, derrama su sangre. En la cruz del Calvario, toda esa escena es contada en el capítulo 19. Pero hay algo que yo quiero anotar y que tú anotes hoy en este estudio que estamos viendo. Cuando al Señor, ¿verdad?, lo crucifican, derrama su sangre, hay algunas palabras que Él dice. Finalmente, cuando Él muere, en el verso 34, dice, uno de los soldados, capítulo 19, verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este verso 34 es uno de los más importantes, una de las más importantes evidencias científicas primero de que Jesús
sí murió. ¿Por qué es importante esto? Sale agua, sale sangre, dicen los médicos que esto es prueba de la muerte física, una real muerte. Porque hay algunos que dicen, en contra de la resurrección de Cristo, que el Señor no murió, que estaba en algún estado allí entre la vida y la muerte y no murió. Pero esto es evidencia científica de que el cuerpo estaba muerto. Ahora, pero también es evidencia espiritual de que de la agua y la sangre. La sangre que corrió perdonó nuestros pecados, perdonó los pecados de allá, de la gente antigua, de los discípulos, de la iglesia del primer siglo, de la iglesia presente y de la iglesia futura. Todo aquel que cree en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, se arrepiente de sus pecados, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Pero también el agua es símbolo de la palabra, el agua es símbolo de pureza. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nos hizo libres y nos lavó de nuestros pecados. Cada día tenemos que caminar en esa limpieza, en esa perfección. Recuerden, la semana pasada vimos que nosotros éramos una obra que se tenía que perfeccionar y parecerse cada día más a Jesús. Cuando nos acercamos a la palabra es agua que nos limpia. Ayúdanos, Señor, amén, a caminar en esa verdad. Finalmente, el evento más importante, lo sepultan al Señor y en el capítulo 20 nos encontramos con la resurrección de Cristo Jesús. Hay algo importante, no fueron 3 días completos. El Señor muere viernes en la tarde, lo entierran, pasa viernes en la noche, sábado, y al tercer día, que es domingo en la mañana, resucita. Ese primer día de la semana nos cuenta el capítulo 20 que fue María Magdalena y algunas mujeres a ver allí a la tumba, y a la primera persona a la que Jesús resucitado se le aparece es a María Magdalena, a una mujer. ¿Por qué a una mujer? Miren, Eva fue la mujer que pecó, pero también Adán, pero Eva, ¿verdad? Está en la escena primera del pecado, pero el Señor reivindica a la mujer y se le presenta como el Cristo resucitado. La primera persona a la cual el Señor se le aparece es a una mujer. Una mujer que había tenido una experiencia personal de cambio, de transformación de su vida pecaminosa a una vida en santidad, a una vida para servir a Jesús, una vida regenerada por Cristo. Esa mujer fue la primer testigo de la resurrección y ella fue a avisarle a los discípulos y allí se difunde la noticia de la resurrección de Cristo. Dice que a los días todavía los discípulos, algunos de ellos estaban emocionados, otros todavía no lo habían visto. Estaban temerosos y estaban encerrados. Ok, resucitó, ¿y ahora qué hacemos? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo de Dios, que los iba a transformar completamente. Cuando ellos estaban reunidos, de pronto, dice el verso 21 del capítulo 20, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Es la primera o el primer encuentro que ellos tienen con el poder de Dios dentro de ellos. Pero todavía faltaba el bautismo en pleno del Espíritu Santo, pero ya el Señor había soplado su vida. Días más adelante el Señor se aparece otra vez y finalmente allí está el incrédulo, Tomás. Y el Señor le dice a Tomás: Tomás, aquí estoy, ven, toca mis heridas. Cuando Tomás tiene ese encuentro con Jesús, le dice: Señor mío, Dios mío. Pero Jesús le dice algo importantísimo, algo que no podemos olvidar, y yo lo quiero leer contigo ahora para que esto no se te olvide. En el verso 29 del capítulo 20 nosotros leemos: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, tenemos que crecer en fe. Tenemos que estar firmes en la fe. Más que dichosos, más que gozosos, más que felices son aquellos que aunque no vean, crean. El Señor pregunta alguna vez, algún día a sus discípulos, ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando venga? Y yo quiero responder, sí, Señor, aquí hay fe, aquí hay gente que cree, aquí hay creyentes en tu nombre. Como sea, Señor, seguimos creyendo en ti. Eso trae una bendición sobrenatural. Sigue creyendo en el nombre que es sobre todo nombre. No importa que no estemos viendo los milagros que quisiéramos ver. Vamos a seguir creyendo. La corona que nos espera en la gloria es grande. Y el gozo y la paz por creer en el Señor aquí y ahora es verdadera. De manera que pasaron unos días más y los discípulos ahora los vamos a encontrar en otra escena. Se fueron a pescar. Algunos de los discípulos, capítulo 21, fueron a pescar. Pescaron toda la noche y nada sucedió. El Señor se aparece allá a la orilla y ellos lo ven y todavía no creen. ¿Será el Señor o no? Bueno, lo reconocen. ¿Por qué lo reconocen? Porque el Señor les pregunta, hey, ¿tienen algo de comer? Y allá le responden los discípulos, no, Señor, pescamos toda la noche y no tenemos nada. El Señor les dice, echen la red de nuevo. Y ahí sacaron una gran cantidad de peces. En ese trajín que ellos traen las redes, el Señor está preparando afuera una fogata. Fíjense. Y allí dicen que cuando ellos traen los peces, el Señor hace unos pescaditos asados, qué rico, qué sabroso, y está comiendo y compartiendo con ellos. Ya el Señor había resucitado, ya se había presentado delante del Padre. Ahora desciende y está con ese cuerpo glorificado acá en la tierra. De manera que eso nos da algún indicio de cómo va a ser ese cuerpo que nosotros tendremos cuando seamos arrebatados y cuando los muertos en Cristo resuciten y seamos todos transformados. ¿Vamos a comer? Yo creo que sí. ¿Y cómo será ese proceso? No sé, no lo explica, pero no se puede negar que una de las cosas más gratificantes de la vida es comer algo bueno, algo sano, algo delicioso. Y yo diría pescado frito, pero bueno, aquí era pescado asado. No sé cómo será, pero hay algún indicio en esta escena de que sí, de que vamos a comer, vamos a poder comer. De allá o de ahí, de cómo será el proceso, en realidad no lo sabemos. Pero seguramente será algo bien limpio, bien interesante. Y bueno, lo veremos. Y es algo tan tremendo que nosotros podemos pensar de cómo será nuestra eternidad, nuestro gozo delante del Señor. No será algo aburrido, será algo muy, muy lleno de gozo, lleno de paz y lleno de cosas buenas como la comida, por ejemplo, y el compartir unos con otros. Esa escena es la que se presenta allí. Ahora, cuando ellos están compartiendo ese pescado asado, ese pescado a la parrilla tan sabroso a la orilla de la playa, es una escena maravillosa, la verdad, si la pensamos bien y nos metemos ahí. El Señor habla con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Lo pregunta 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces le dijo, sí, Señor, te amo. De manera que ahí hay una reafirmación del Señor hacia Pedro. Vamos, Pedro, yo también te amo. Haz mi obra. Haz mi obra. Allí entonces es evidencia de que el Señor, a pesar del error de Pedro, le escoge, le da una misión y le dice, tú me vas a glorificar. Así que para adelante. Lo importante es un corazón arrepentido.
Un corazón que no peca deliberadamente, no se trata de pecar. Bueno, yo peco y Dios me perdona, no. El corazón de un cristiano no es ese. El corazón de un cristiano es, Señor, perdóname. No me di cuenta. Fue algo de mi debilidad, de mi miedo, de la angustia, de la situación que no se pudo controlar. No pude controlar en mi humana debilidad. Pero no que yo pensé, bueno, si yo peco el Señor me perdona. No, así no funciona. Hay perdón, pero cuando es por algún error, por alguna condición de la debilidad humana. Así que mucho cuidado con eso, pero en el Señor hay esperanza y total restauración. Que Dios nos ayude. Finalmente, termina el libro. Pero yo no voy a terminar con los últimos versos, porque el evangelista Juan dice acá que hay miles y miles de cosas que se escribieron, pero hay otras miles que no se escribieron, porque si nos pusiéramos a contar, así termina, todo lo que el Señor hizo, no cabrían los libros en el mundo de contar todo lo que el Señor hizo aquí en 3 años que estuvo con nosotros. Yo quiero terminar con 2 versos importantes en el capítulo 20, verso 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el Evangelio. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser una persona de éxito real aquí y en la vida eterna gozar para siempre con Cristo Jesús? Cree en el Señor Jesús, Jesús el Salvador, el Cristo, el ungido de Dios para salvar. Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a quitar el pecado del mundo, el que vino a dar su vida, a derramar su sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna por siempre y para siempre. Te recuerdo lo que vimos la semana pasada. Esta es la vida eterna. La vida eterna no empieza en el más allá. La vida eterna empieza aquí y ahora. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien tú has enviado. Que el Señor nos ayude a llevar adelante su evangelio, y a todo aquel que no cree, que crea en el nombre de Jesús. Padre celestial, gracias por tu palabra y por tu amor. Oramos por todos los que nos escuchan y te pedimos que traigas salvación y tu vida a sus vidas. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias por tu vida aquí en la tierra y porque esa vida vino a enseñarnos el reino de Dios y esa vida vino a ser entregada para morir por nosotros. Gracias porque por la muerte y resurrección de Cristo tenemos total libertad y total entrada delante del trono de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, que esta verdad eterna del Evangelio sea revelada a todos. Gracias. Transforma, sana, restaura vidas en esta misma hora por tu amor y tu misericordia, y que todos aquellos que somos tus hijos, Señor, vivamos en paz y en victoria, entendiendo que nuestro reino no es de aquí y que tú peleas las batallas por cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y espero que puedas disfrutar de todo lo que hemos visto aquí en Restaurando el Sistema en el libro de Juan. Dios te bendiga.